Buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver cómo sale hoy vía Facebook. Las preguntas, si tienen, van a tener que hacerlas escribiendo. Y los que completen la reunión, por favor, me avisan, así les pongo presente. Y de paso, los que estén, dejen un saludito para saber que están ahí. Buenas noches Marisol, Camilo, Anabel. Ainhoa, qué gusto. Bienvenida, Ainhoa. Esta noche vamos a hablar de las 6 perfecciones. Bienvenida, Liliana. Bueno, voy a ir comenzando. Esta noche en nuestro estudio de budismo básico vamos a ver las 6 perfecciones o 6 paramitas. El budismo enseña que hay 6 virtudes conocidas como las perfecciones, en sánscrito paramitas, a través de las cuales los practicantes adquieren mérito y progreso hacia el nirvana. Ellas nos califican para hacer el trabajo de un bodhisattva y son las siguientes. Escriban si se escucha bien o mal, cualquier observación, por favor, yo los voy leyendo. Los 6 paramitas o perfecciones son: primero, dana, generosidad o donaciones caritativas. Es el dar sin esperar recibir. Segundo es sila, con S. Significa ética o integridad. También se le llama las virtudes, también se le llama los preceptos. La tercera es ksanti, con una K delante. Ksanti, paciencia. La cuarta es virya, con V corta, Y la segunda I, virya, que es energía y vigor en la práctica. La quinta es dhyana, DHY, dhyana, que es meditación. Y la sexta es prajna, con J, se escribe prajna. Bienvenida Leila, si se va a quedar, va a ser un gusto. Muchas gracias a todos los que están integrándose. Entonces decimos, la primera es generosidad, la segunda es la ética,
La tercera es la paciencia, la cuarta es la energía, la quinta es la meditación y la sexta es la sabiduría. Estas perfecciones son una redeclaración del óctuple sendero, son otra forma de representar o de presentar el óctuple sendero. Por ejemplo, la generosidad y la paciencia están contenidas en el pensamiento o intención correcta. La ética se relaciona con el habla correcta, la acción correcta, el modo de sustento correcto. La energía se relaciona con el esfuerzo correcto. La meditación con la atención correcta y la concentración correcta. Y la sabiduría con la visión o entendimientos correctos. La única diferencia en estos 6 parámitas es que se explicitan la generosidad y la paciencia, aunque como ya dijimos están incluidas en el óctuple sendero en el pensamiento correcto, por ejemplo. Pero, ¿por qué es importante declarar la generosidad? Porque si no somos generosos y al igualmente no somos pacientes con los demás, no estamos en el camino correcto. Por eso en el budismo Mahayana se estimó la importancia de reformular para que eso no quedara demasiado implícito en el óctuple sendero y hubiera gente que no se diera cuenta. Entonces se separaron, digamos, para hacerlos más explícitos. Las 6 perfecciones del Bodhisattva, porque esto también tiene que ver con la visión del Mahayana, ¿no? El Mahayana ya no es una visión de que el propósito es convertirse en un arhat, o sea, en alguien que se ilumina, pero buscando la soledad, sino en buscar la iluminación a través del camino del Bodhisattva, alguien que quiere iluminarse, pero a la vez entiende que su iluminación no puede estar separada de los demás y por lo tanto parte de su camino o una de las partes más importantes es la compasión, que se expresa tratando de ayudar a los demás. Entonces, las 6 perfecciones, estas 6 paramitas, bienvenida Virginia, bienvenida Gabriela, estas 6 paramitas hacen explícitas las cualidades que están implícitas en el óctuple sendero. Quienes no vieron nuestra clase sobre el óctuple sendero, de pronto ya voy a tener disponible un manualcito, un instructivo con todo lo que voy enseñando, y a su vez cuando termine con el contenido que tengo preparado, se termina y se recomienza para la gente que quiere verlo de nuevo o para la gente que no tuvo oportunidad de ver o que se ha perdido alguna clase. Entonces vamos a ver ahora cada una de esas 6 perfecciones, virtudes o paramitas. La primera, la perfección de la generosidad. Se refiere a desarrollar una actitud de corazón abierto hacia los demás. Esto puede tomar la forma de donar tiempo o dinero o materiales para el bienestar de otros. Una forma particular y muy importante es la generosidad de dar el Dharma, o sea, de pasar la enseñanza del Buda. Esto lo podemos hacer mostrando como ejemplo, o sea, no haciendo proselitismo ni tratando de influenciar a la gente, sino mostrando en nuestra vida el ejemplo de lo que hace la práctica del Dharma. Cómo es vivir una vida guiada y centrada en esta enseñanza de Buda. En ocasiones también será apropiado compartir con los demás lo que entendemos de esta enseñanza,
si la gente por ahí nos ve que nos comportamos de determinada manera, nos ve que estamos más tranquilos, más pacíficos, más sabios, cualquier cosa que vea en nuestro ejemplo de cómo vamos transformando nuestra vida, alguna gente nos va a preguntar por qué y le vamos a explicar, y si les interesa conocer más, les estaremos explicando un poquito más. También significa que nos reunimos, o sea, otra forma de expresar la generosidad es reunirnos con otros miembros de nuestra comunidad, de nuestra sangha, cada vez que podemos. Ahora con el tema de la pandemia no podemos, pero cuando no hay pandemia, cada vez que podemos expresar esta generosidad reuniéndonos con los demás y compartimos con los demás nuestras experiencias, les animamos, les inspiramos a nuestros compañeros y compañeras. Por ejemplo, aquí hay una cuestión muy interesante respecto a la comunidad. Desde hace 2600 años, desde la época de Buda, los hombres y mujeres laicos, es decir, aquellos que no pertenecen al clero, han proveído, o sea, han ejercitado su generosidad proveyendo los cuatro elementos, digamos, de ayuda que se le da a los monjes, que son proveerles de refugio o techo, alimentación, vestimenta y medicina. Mientras que los monjes han donado su tiempo y esfuerzo para el cuidado y transmisión de las enseñanzas, así como para el soporte espiritual de las comunidades. Eso se ha dado, digamos, de una forma natural, un arreglo en el cual se dan soporte mutuamente. Los monjes, para poder dedicarse y tener más tiempo para dedicar a cuidar las enseñanzas, a guiar, a orientar, a dar soporte, a poner el hombro, a poner la oreja, requirieron de la contraparte de los laicos que le proveen, ¿no?, para su sustento en forma de alimentación, refugio, medicina y vestimenta. Y bueno, gracias al soporte mutuo de unos y otros en lo material y espiritual, hoy tenemos el beneficio de recibir el Dharma. Si no hubiera habido ese tipo de soporte, no se hubiera podido sostener, ¿no?, la enseñanza y que nos llegue a nuestras vidas. Entonces hay que tener un gran agradecimiento hacia eso. Bueno, entonces eso sería, en pocas palabras, lo que corresponde a la generosidad, a la primera paramita que tenemos que cultivar, que como vimos puede ser material, en dinero, en cosas, en alimentos, lo que se le da a los monjes, o el tiempo que se le da a las buenas causas de solidaridad, de ayuda, a la gente que está enferma, que está sufriendo, a los que necesitan nuestra ayuda. Todo eso forma parte de la generosidad. La segunda paramita, la segunda perfección o virtud que vamos a cultivar es la de la ética. Y esta ética se refiere a ¿qué? A vivir de acuerdo a los preceptos. Los preceptos son 5. Abstenerse de tomar la vida de otros seres, o no matar. Abstenerse de tomar lo que no nos ha sido dado, o no robar. Abstenerse del sexo inapropiado, o no involucrarnos en sexo que pueda producir daño, sufrimiento a otros, adulterio, abuso, bueno, todo lo que es considerado en nuestras sociedades como que no debe hacerse, o sea, que todos más o menos tenemos claro, son valores algunos relativos, pero básicamente se refiere a no producir sufrimiento. Abstenerse del habla inapropiada, o sea, no hablar, no chismear, no mentir, no calumniar. Y abstenerse de intoxicarse. Originalmente se refería solo al alcohol, pero
podemos englobar en eso también las drogas que no son recetadas y cualquier otro tipo de consumo que intoxique nuestra mente. El punto aquí es ayudar a purificar la mente. Entonces cualquier cosa que consumamos que intoxique nuestra mente, eso es como que se va a un extremo, que como habrán escuchado, siempre en budismo se plantea la idea del camino medio, o sea, no irse a ninguno de los extremos, tratar de buscar el camino intermedio que no produce daño o que produce el menor daño posible. Entonces, esta perfección de la ética que tiene los 5 preceptos en budismo, también la gente que, por ejemplo, quiere practicar las técnicas de budismo para meditar, para transformar la mente, para autorrealizarse, pero que no siente no siente la afinidad, digamos, con cambiar su religión, o sea, o está muy apegada, aferrada, o se siente bien con su religión, entonces quiere usar las técnicas de budismo como complemento, entonces perfectamente esa gente puede tomar su propia ética de sus propios mandamientos, por ejemplo. Entonces, uno provee su ética filosófica o religiosa y de esa manera estamos cumpliendo con esta parte de la perfección de la ética. Aunque no sea la ética budista, en el fondo todas las éticas se tratan de no producir daño a los demás, de comportarnos de una manera que no causemos daño, o de una manera que nos gustaría que se comporten los demás con nosotros. La tercera es la paramita o perfección de la paciencia. La paciencia, a ver un ratito que se me fue, y quiero seguir la guía de lo que he preparado porque si no me voy a alargar mucho. Entonces tengo todo preparado por escrito para ser un poco más conciso. La paciencia se refiere a la capacidad para mantener la bondad, entre paréntesis metta con 2T, la compasión, entre paréntesis karuna con K, y la alegría empática, entre paréntesis mudita, la alegría empática por los demás, aun en caso de ser objeto de su odio o persecución. Mantener bondad, compasión y alegría por el logro de esos otros, aunque ellos nos odien o nos persigan. Hasta ese punto. Puede ser la perfección más difícil. Tenemos que desarrollar una percepción profunda del dolor y de la confusión de los demás, de manera que podamos comprender y perdonar a aquellos que actúan con ira, con mala voluntad e incluso con violencia hacia nosotros. La perfección de la paciencia también implica paciencia hacia nosotros mismos. Siempre el budismo, como es una práctica, una disciplina experiencial, siempre decimos que no podemos dar algo que no tenemos, no podemos amar si no nos amamos. O sea, tenemos que empezar entendiendo de qué se trata esto y sintiendo por nosotros aquello que queremos cultivar hacia los demás. Entonces implica tener paciencia hacia nosotros mismos. Esto incluye no sentirnos frustrados cuando no avanzamos tan rápido como quisiéramos. Seguir practicando cada día sin autoengañarnos, creyendo que logramos algo que no hemos logrado. Perdonarnos, tenernos paciencia a nosotros mismos. Esa es la perfección de la paciencia. Es hacia los demás, pero también es hacia nosotros mismos. La cuarta es la perfección de la energía. Esta, si les surge alguna duda, por favor tomen nota para no olvidarse y luego me escriben y yo les voy a tratar de responder. Hola José, hola Roger, bienvenidos.
Bueno, esta charlita es sobre las 6 paramitas o 6 perfecciones del Bodhisattva. Son las virtudes que tenemos que cultivar en nuestro camino a la iluminación. Y lo estoy leyendo para no extenderme demasiado. Ustedes pueden escribir si tienen alguna pregunta relativa a esto y yo voy a tratar de responder. Si tienen una pregunta que no es respecto de esto que estamos viendo, igual me la pueden escribir y yo la tomo nota de eso para una charla Dharma que, por ejemplo, voy a dar los jueves a la misma hora, donde ahí sí me ocupo de responder preguntas y respuestas de todos los tonos, digamos, más algunas enseñanzas que voy a dar. Pero esto es, tratamos de focalizarnos en el tema de el día. En este caso, las 6 paramitas o 6 perfecciones. La perfección de la energía, la cuarta, involucra entusiasmo y dedicación continua a la práctica del budismo y o autorrealización. Budismo, le decimos, practicar el budismo si lo asumimos como una disciplina de vida, como una religión, como una ciencia de la mente con la cual nos comprometemos, pero también podemos encararlo como una práctica hacia la autorrealización sin dejar de lado nuestras creencias o filosofías. Esta perfección de la meditación, la perfección de la energía significa usar nuestra energía para hacer continuos esfuerzos para dejar los malos hábitos, evitar que surjan nuevos malos hábitos, cultivar buenos hábitos y tratar de dar espacio a que surjan nuevos buenos hábitos. Ese es el cultivo de la energía o el esfuerzo en este caso. Tratar de evitar que surjan malos hábitos. Si ya han surgido malos hábitos, procurar dejarlos. Procurar que surjan buenos hábitos y si ya han surgido, procurar cultivarlos. De eso se trata la energía. Como siempre, camino medio. Esto no debe ser algo que nos vaya a traumatizar. Nosotros, por poner demasiado esfuerzo, ponernos locos por querer hacer algo y entonces criticarnos a nosotros mismos cuando no podemos lograrlo. Tiene que ser tranquilo, con paciencia. Muy bien, Marisol, después te voy a responder entonces. Energía y todo esto en el camino medio, ni que sea tan liviano que no hacemos nada, ni que seamos tan exagerados que vivimos traumatizados con la idea de querer cumplir todo a un extremo. Luego viene la perfección de la meditación. Indica que debemos cultivar una atención completa y vigilante de nuestros pensamientos, palabras y acciones en todo momento y lugar. Atención completa es vivir en el presente. Eso es el tan mentado mindfulness. O sea, atención plena, atención completa, estar siempre atentos a qué surge en mi mente, qué surge en mi boca, a partir de eso que surge en la mente, qué es lo que digo, de qué estoy hablando, estoy haciendo algo positivo con mis palabras o no, y mis acciones. Estar atentos a darme cuenta, ¿no?, de eso que estoy haciendo. Esa es la perfección de la meditación. Nos permite calmar y enfocar nuestras mentes para reflexionar sobre nosotros mismos y dirigir nuestras intenciones hacia las más altas enseñanzas del budismo o del camino a la autorrealización.
sea, nosotros practicamos meditación no como un fin en sí mismo. La meditación es una forma de calmar la mente y de aumentar la capacidad de ver las cosas como son. O sea, eso es sabiduría. Tiene esos dos componentes, samatha y vipassana. Calmar la mente y ver las cosas como son. Si calmamos la mente se tranquiliza, se vuelve transparente como un vaso de agua con suciedad, que cuando lo dejamos quietito la suciedad se va al fondo y el agua se vuelve transparente y podemos ver a través de ella. Entonces calmamos la mente para eso. Y una vez que podemos ver, estar atentos para ver las cosas como son y no rechazar las cosas porque no son como nosotros queremos que sean, ni estar esperando ver las cosas de una cierta manera, porque en todo aquello que buscamos porque no tenemos la menor idea de qué es lo que estamos buscando. Decimos buscamos la verdad, pero no la tenemos. O sea, porque no la tenemos, la buscamos. Pero si no la tenemos, ¿cómo hacemos para identificar que la encontramos? Si nosotros obstruimos nuestra mente con ideas sobre cómo debería ser esa verdad, entonces no la vamos a encontrar nunca. Lo que debemos hacer es calmar la mente y abrir la mente para tratar de ver la verdad cuando la verdad surja. Así decía Krishnamurti, que no era budista, pero todas las sabidurías tienen en el fondo la misma vertiente o la misma visión. Y luego de esta perfección de la meditación, que implica calmar la mente y abrir la mente, estar en atención, está la perfección de la sabiduría, donde aquí ya se pone más en claro esa intención de ver las cosas como son. Y eventualmente lograr la correcta comprensión de la realidad. Disculpen. Me ha vuelto esta tos alérgica o no sé qué, que no se me termina de ir. Y la sabiduría significa percibir la naturaleza dinámica e interdependiente de todos los fenómenos. Nosotros expresamos la perfección de la sabiduría a través de nuestra confianza en el Dharma, o sea, la enseñanza de Buda, que nos permite confiar en nuestra naturaleza de Buda, nuestra capacidad inherente de ver la vida con la profunda sabiduría de Buda. Muy bien. Y con eso terminamos. La sabiduría en budismo no es un exceso de conocimiento. No por estudiar más vamos a ser más sabios, sino que se trata de la capacidad de ver las cosas como son. Ver las cosas como son. Por eso puede ser sabio alguien que no tiene estudios. Un señor en el campo nos puede dar, que nunca ha salido de su pueblo o de su campo y simplemente ha observado la vida, nos puede dar una gran enseñanza de sabiduría, porque él está viendo las cosas como son. Esa es la sabiduría. Entonces, vamos a repetir. Las 6 perfecciones son generosidad, ética, paciencia,
energía, meditación y sabiduría. Y ahora voy a responder algunas preguntitas. Marisol Beltrán me pregunta, ¿alguna analogía para comprender mejor la alegría empática para la paramita de la paciencia? Bueno, alegría empática es alegría por los logros de los demás. Sentir alegría cuando otro está alegre, está contento. A alguien ganó algo, le salió algo bien, consiguió su trabajo. Es simplemente alegrarse por los demás. Es muy difícil porque normalmente no se nos pone el acento sobre eso. Sobre la bondad y la compasión lo tenemos más claro. Aunque nos cueste la bondad y la compasión hacia personas, hacia seres que son hostiles hacia nosotros, sin embargo, es más claro que esto de ser capaces de alegrarnos por los logros de otros. No se preocupen porque me agarra un ratito y después se me va. Es muy difícil la alegría empática, incluso hacia personas que nosotros queremos. Es ahí donde puede brotar la envidia. Todos lo sentimos en algún momento, cuando alguien cercano tiene algún logro y nos puede salir ese pensamiento de lo que pasa es que lo ayudaron por esto o por el otro, para él o ella es fácil por tal cosa. Y podemos pensar, por ejemplo, ¿por qué le sale a ellos y a mí no me sale? Entonces, bueno, esta es una perfección que es difícil de lograr, es una cualidad, una actitud. Por eso es uno de los 4 pilares de la mente iluminada. No hay que sentirse mal si a uno le cuesta todo esto, porque por algo, los budistas decimos, por algo no somos budas, porque si ya fuéramos budas, ¿para qué vamos a practicar? Somos budas potenciales, pero esa potencia hay que manifestarla, entonces tenemos que cultivar. Tenemos la tierra fértil, estamos poniendo las semillas, hay que regarlas, hay que cuidarlas para que crezcan las plantitas. De la bondad, la compasión, la alegría empática, la ecuanimidad. Espero que quede claro, Marisol. Liliana Chacón me dice, la paciencia es actitud, ¿cierto? Bueno, sí. Igualmente hay que cultivarla. Es muy importante porque nosotros estamos manejados, como dicen algunos maestros. ¿Cuál es el karma pesado que tenemos? Son los viejos hábitos. Nuestros viejos hábitos son los que están enraizados y nos hacen ver la vida de una cierta forma y reaccionar de cierta forma. Y un hábito es como
a ver, es como un caminito en el cerebro, es como una senda neuronal. Nuestro cerebro, cuando ante determinadas situaciones reacciona siguiendo ese caminito. Entonces nosotros decimos, no, porque yo soy así, yo no puedo cambiar eso. Y en verdad hay muchas cosas que sí se pueden cambiar. Es simplemente establecer un nuevo hábito. ¿Y cómo lo establecemos? Con la suficiente repetición. Ir al gimnasio requiere repetición. Los que van al gimnasio han creado el hábito, y una vez que crean el hábito, solitos van, necesitan ir. A la mayoría de la gente le cuesta, puede decir, no, yo no puedo, no me gusta, no esto, pero si sabemos que estamos mal de salud y necesitamos hacer alguna actividad física, tenemos que ser capaces. Tenemos que ser capaces de hacer ese cambio de hábitos. Se hace, como les digo, estableciendo un hábito nuevo, un hábito positivo, y repitiendo suficientes veces. Bueno, Marisol me dice, ¿cómo está ligado cultivar la alegría empática al logro de la paciencia, por favor? Bueno, la idea es la siguiente. La paciencia es ser capaces de entender a los demás. Entonces, para ayudarnos a entender a los demás, incluso aunque los demás sean hostiles hacia nosotros, la alegría empática nos ayuda a ver que si esa gente que es hostil hacia nosotros, por ejemplo, digamos, tenemos una vecina que es muy mala y habla mal de nosotros, o un vecino, y nos molesta siempre, pero sin embargo, vemos que cuando está con sus nietos o con sus hijos, es una madre amorosa, una abuela amorosa, está contenta porque viene la nietita. Entonces, cuando vemos esa alegría en esa persona, ser capaces de alegrarnos, eso nos ayuda a cultivar la paciencia en ese sentido. Y de la misma manera, ver que nosotros somos capaces de sentir alegría por otra gente que puede ser hostil a nosotros, también, llegado el momento, nos puede ayudar a no cuestionarnos tanto, no ser tan críticos. Hay gente que es demasiado crítica con los demás, pero hay otra gente que es demasiado crítica hacia sí misma. Entonces, los dos extremos son malos. Entonces, de esa manera, la alegría empática nos ayuda. Si somos capaces de hacerlo hacia los demás, eso nos permite también mirarnos a nosotros de otra manera y cultivar paciencia hacia nosotros mismos. Welcome, Danny Hours. Bienvenidos. Bien. Todavía tenemos un ratito más si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, mientras piensan, decirles que todo esto que vamos estudiando, en este caso las 6 paramitas, son cualidades a cultivar, para ser en nuestro camino a la iluminación, a nuestro camino de Bodhisattva. La iluminación es una combinación de sabiduría y de compasión. Entonces, estas paramitas, estas perfecciones nos ayudan a ir perfeccionando nuestro carácter y a ir puliendo nuestra mente. Bueno, paciencia y pasividad. No necesariamente ser paciente significa ser pasivo. Uno puede tener una paciencia muy activa y a su vez puede tener una pasividad muy impaciente. Uno puede ser... La pasividad es como que no respondemos
a las situaciones. Y esa pasividad puede tener dentro un componente de paciencia o no. O sea, no están relacionadas las dos cosas. Pasividad es no ser capaz de responder. Nosotros no podemos hacer todo, pero sí podemos responder a todo. Respondemos a todo siendo conscientes de todas las circunstancias y eligiendo qué hacer. El no hacer, por ejemplo, yo puedo responder a una situación con pasividad, o sea, no hago nada, porque no puedo hacer todo, no puedo solucionar el mundo, entonces tengo que elegir en qué cosas respondo activamente y qué cosas respondo pasivamente. Mientras tanto, entender que debo tenerme paciencia para ser capaz de desarrollar el esfuerzo correcto para mis logros y de la misma manera a los demás, ¿no? Siempre hay que tratar de poner un poquito de sentido común en todo esto. Ya sé que es el menos común de los sentidos, pero por ejemplo, yo le puedo tener paciencia a un hijo, pero a la vez como padre sé que no me debo quedar pasivo en no decirle nada, en no llamarle la atención, en no hacer nada, en no responder de alguna manera como para ayudarle a que él siga adelante o deje de cometer errores, etcétera, etcétera. Entonces eso es. La paciencia tiene que ver con una cuestión interna. O sea, yo puedo ser muy impaciente sin poder hacer nada. Y estoy impaciente justamente porque no puedo hacer nada. Y puedo estar haciendo cosas y seguir estando impaciente y de esa manera por ahí me equivoco. Entonces, lo que buscamos es la calma mental, la tranquilidad, la capacidad de ver las cosas como son, la capacidad de responder con atención hacia lo que sucede, hacia las otras personas y hacia mí mismo. Y bueno, Liliana escribió paraitas, se refiere a paramitas, pero no sé qué quiso decir. A ver. Bueno, me alegro que esté claro, Gabriela. Pero no se preocupen, si quieren preguntar, pregunten. Cualquier duda, es el momento. Por favor me dicen quienes han estado durante todo el tiempo para que yo les registre su asistencia. A los que les interese, ¿no? Tener su asistencia por si quieren tomar refugio o tienen algún otro propósito más adelante. Así yo llevo la lista. Liliana me pregunta cómo definir virtud y perfección. ¿Existe la perfección? Bueno, es una forma de llamarle perfecciones y otra forma de llamarle es virtudes.
Me pueden anotar por aquí, Anabel. Así no ando buscando por distintos lugares. Liliana, más que preocuparnos por si existe la perfección, de decir que bueno, es un nombre solamente, no es que sean perfecciones en sí. Se les llama perfecciones porque son cualidades, son virtudes que hacen a mejorar nuestro carácter y acercarnos a la iluminación, nada más que eso. Hola Mariade. Hola Gabriela. Guillermo. Liliana. A ver, espera, no quiero que me quede con algún huequito de duda. Nosotros nos contextualizamos en, digamos, un marco Chan o Zen. Para nosotros todas las etiquetas, todas las palabras, todas las enseñanzas, inclusive los sutras, son señales solamente, son dedos señalando a la luna, son dedos señalando a la verdad. Entonces la consigna es no discutimos sobre las palabras. Las palabras son simplemente cómo se le dice a las cosas, no son las cosas en sí. Y mucho menos cuando estamos hablando de la verdad, del Dharma, de enseñanzas profundas. Entonces, lo que tratamos de atender es hacia dónde apuntamos, más que nada. Más que a, digamos, confiarnos en conceptos, en etiquetas. Todas esas cosas intelectuales en realidad pueden ser un obstáculo para la mente, para que la mente se libere, se purifique y vea las cosas como son. Entonces, por eso no tiene mayor importancia eso de si existen las perfecciones o no. Esa perfección como perfección total, ¿qué te puedo decir? No, te puedo decir que sí, que quizás la ley, el Dharma, el funcionamiento de todo, la gran vía es perfecta. Es una forma de llamarle o de decirle. También podemos decir que no hay nada. La enseñanza más esencial se da en la relación maestro-discípulo, y eso se da cuando hay un conocimiento por parte del maestro hacia el discípulo. Para eso hace falta que el discípulo pregunte mucho, que participe, conocerse. Entonces uno le puede ir guiando. Por ejemplo, si es una persona que le encanta meditar pero no le gusta leer, vamos a tratar de hacerle leer. Y si es una persona que es pura intelectual pero no le gusta llevar a la práctica, no practica, está siempre quizás cuestionando, buscando explicaciones, etc. Entonces a esa persona le vamos a decir, no, cállate y medita, cállate y medita. O sea, tenemos que ir haciendo correcciones en el rumbo, eso a cada uno, por eso no se puede darle una pauta general, porque el camino medio es salirse del extremo en el que uno está. Normalmente uno puede estar muy hacia el extremo o en el medio o en una cosa así. El camino medio no es exactamente la mitad, es lo correcto. El camino medio es lo correcto. Entonces tenemos que buscar qué es lo correcto para cada uno también. Muy bien. Federico Fasardi pregunta: saludos y bendiciones a todos. Quería preguntarle sobre una oración que se repite varias veces diciendo, bueno, se dice Namu Myoho Renge Kyo, su significado real y cuántas veces es bueno repetirlo al día. Bueno, Namu Myoho Renge Kyo literalmente significa honrado sea el sutra de la flor de loto del Dharma maravilloso. Myoho Renge Kyo es el título del Sutra del Loto. Entonces estamos diciendo Namu, el título del Sutra del Loto.
¿Por qué existe esa práctica? Porque un maestro encontró que será, dado que para su visión el Sutra del Loto representaba la enseñanza más alta, la última enseñanza y la verdadera intención del Buda, entonces dijo, como para la gente común es muy difícil estudiar los 28 capítulos y encontrar la sabiduría para entender los 28 capítulos del Sutra del Loto, entonces, ¿cuál es la forma? El mismo sutra dice que decir alguna palabra o frase del sutra tiene innumerables méritos. Entonces este maestro dijo, bueno, ¿cuál es la parte más importante del texto del Sutra del Loto? Y bueno, ¿cuál es la parte más importante? El título. Porque así como Japón, este era un maestro japonés, representa tantas provincias, tantas montañas, tantos animales, tantos seres humanos, tantos ríos, el clima, etcétera, etcétera, tantas tradiciones. Cuando uno dice la palabra Japón representa todo eso, no es solo una palabra. De la misma manera decir Namu Myoho Renge Kyo y alabar el Sutra del Loto, uno está incluyendo toda la intención del Buda que está en esos 28 capítulos. Entonces la recitación, cada recitación sería como una lectura de esos 28 capítulos para este maestro. Entonces nosotros, desde el punto de vista Chan o Zen, lo usamos como una forma meditativa a Namu Myoho Renge Kyo. Es como si fuera recitar el nombre de Buda. Es una forma de calmar la mente, de abrir la mente y ver con sabiduría. Y para muchos también tiene un poder místico, un poder que está más allá de lo que se puede explicar o entender materialmente y les da resultados en sus vidas. Nosotros en nuestra práctica Chan tenemos 3 abordajes de práctica respecto a la meditación. La recitación del Sutra del Loto, del gran título, que es esto, Namu Myoho Renge Kyo, la recitación del nombre de Buda, que es Namo Buddha Amida, y la meditación silenciosa propiamente Zazen de el budismo Chan o budismo Zen. Las 3 aproximaciones. Tratamos de practicar aquella que es más afín a nuestra forma de ser o al momento en el que estamos pasando. Y decimos, por ejemplo, si yo me siento espiritualmente fuerte, yo me siento con capacidad de utilizar mi propio poder, si se pudiera decir eso, mi propio poder, o sea, mi poder interior, esa confianza, esa fe y esa disponibilidad de expresar mi budeidad, de ver mi verdadero rostro a través de la práctica meditativa silenciosa, que es la más difícil. Si yo estoy muy débil, por el contrario, espiritualmente, y creo que la meditación silenciosa me cuesta mucho, o en este momento no soy capaz de lograrla, o necesito sentir el apoyo de algo externo a mí, que me brinde un abrazo espiritual, que me ayude, que me dé ánimo, entonces voy a recitar el Nyanfo, el nombre del Buda Amida, y represento con el Buda Amida la cualidad de Buda de la compasión. Y si no estoy ni fuerte ni débil, estoy más o menos, puedo entonces hacer la recitación de Namu Myoho Renge Kyo, el gran título, que requiere cierto grado de poder interno, el poder de nuestra fe y el poder de nuestra práctica, y pone un componente de práctica, de poder externo, que sería el poder del Buda, el poder del Sutra, el poder de los méritos que el Buda deja en el Sutra, y que al nosotros recitarlo es como que estamos recibiendo esos méritos. Entonces ese sería el punto intermedio. Pero bueno, en algunos momentos uno puede recitar una cosa o la otra. Hay muchísimos mantras en budismo, hay muchísimas formas de práctica de meditación también, pero nosotros en el Zen tratamos de enfocarnos en hacerlo lo más simple que se pueda, ¿no? Entonces nosotros tenemos estos 3 abordajes, y en estos 3 abordajes son los que transmitimos. ¿Cuánto se puede hacer por día? Se puede hacer 2, se puede hacer 1, depende de lo que uno sienta, ¿eh? Usted tiene que sentir
usted puede sentirse en un determinado momento que necesite esa fuerza de afuera y entonces recita un rato largo. Y si usted quiere lograr algún objetivo, por ejemplo, es bueno ponerse un objetivo para lograr una mejora en el trabajo o la mejora de salud o lo que sea, siempre poniéndole un contenido altruista, o sea que eso, el logro de ese objetivo sirva para ayudar a los demás. Entonces uno puede decir, me determino a recitar tantas veces el título del sutra o el nombre de Buda para lograr mi objetivo o superar mi obstáculo. Entonces uno puede decir, bueno, qué sé yo, hay gente que dice, voy a recitar 1.000.000 de veces, no tengo pareja, quiero conseguir una pareja que sea afín a mi forma espiritual de ver la vida, que tenga mis gustos, con el cual yo puedo compartir, o yo busco una casa con ciertas características, tal precio y lo que sea. Entonces uno se pone ese objetivo, le pone el contenido altruista. Cuando yo logre eso, ¿cómo es con eso yo puedo ayudar a otros? Y la primera etapa es esa, visualizo con agradecimiento el logro. Segundo, recito sin pensar en el logro, en el resultado, en nada. Solo la mente en forma meditativa, con la atención en la recitación. Y después de recitar, hago la dedicación de méritos, que se hace siempre después de las prácticas. Se dedica a todos los seres, a los sufrientes, etcétera, etcétera. Y se puede dedicar al logro de ese objetivo también. Esos serían los 3 pasos, digamos, para utilizar de alguna manera la recitación. A mí me sirve, me hace bien recitar un poco y hacer la meditación silenciosa, las dos. Y hay distintos momentos para cada cosa, eso uno lo va sintiendo. Después, Mariade me dice, ayer le escuché al maestro Dalai Lama y me lié un poco, habló sobre la vacuidad de la forma. ¿Qué se entiende por vacuidad? Bueno, la vacuidad en budismo no se refiere al vacío de todo, sino al vacío de algo esencial que haga que las cosas sean independientes y separadas. Entonces, nosotros si observamos todos los fenómenos, inclusive nosotros mismos, vemos que no hay nada que surja de la nada, ni nada tampoco se va a la nada. Todo surge de causas y condiciones anteriores. Todo surge de otras causas. Nosotros surgimos, fíjense, nosotros surgimos de nuestros padres, que a su vez surgieron de sus padres, que a su vez surgieron de sus padres. Si nosotros miramos para atrás, tuvimos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64, no sé cómo se llaman los anteriores, 128 anteriores, 256 anteriores, 512 anteriores, 1024, 1 mega de antepasado. En 20 generaciones nomás tenemos más de 1.000.000 de antepasados, más de 1.000.000 de causas que tuvieron que darse juntas para que nosotros naciéramos. Y así con cualquier cosa que busquemos vamos a encontrar que hay causas anteriores. Por lo tanto, nada surge de la nada, surge de otras cosas. Y entonces no hay nada que sea independiente de lo otro. Nosotros no podemos vivir sin aire, sin comida, sin afecto, sin un techo, sin protección de enfermedades. O sea, hay un montón de cosas. Todo es interdependiente, absolutamente todo. Pero si no cuidamos el ambiente, nos estamos condenando a muerte a nosotros mismos. Y así. Y cuando comprendemos esta interdependencia, nos damos cuenta que también nuestra felicidad no es aislada de la felicidad de los demás. Si hay otra gente que sufre, ¿cómo vamos a ser felices nosotros? De la misma manera, el Bodhisattva cae en la cuenta de que no puede ser alcanzar la iluminación, sino ayuda a otros a alcanzar la iluminación. Entonces, vacuidad es ese interser. Y se dice, esto hay que estudiarlo más en profundo cuando estudiemos el Sutra del Corazón, el Sutra de la Percepción de la Sabiduría, que, como recordarán, dice
este cuerpo es la vacuidad es este cuerpo, que es lo mismo que decir la forma es vacío y el vacío es forma. No existen separados uno del otro. La cualidad de la vacuidad no existe separada de la cualidad de la forma. Y la forma no existe separada de la cualidad de la vacuidad. Entonces a eso se refiere el Dalai Lama. Podemos ir más profundo, buscar muchos ejemplos, pero más o menos eso es. Cuando se hable de vacuidad, se refiere que no hay, si nos separan parte por parte de nosotros, por ejemplo, si sacan esta cabeza, o bueno, dejemos la cabeza para el final, saquemos una mano y digamos, esto es Hanshan, no, esta es la mano de Hanshan, pero no es Hanshan. Sacamos la otra mano, esto es Hanshan, no, es otra mano de Hanshan. Sacamos una pierna, esto es Hanshan, no, es una pierna de Hanshan. Vamos a ir sacando así hasta que quede la cabeza sola y decimos, esto es Hanshan, no, esta es la cabeza de Hanshan. Sacamos la cabeza y ¿qué quedó? Nada. Entonces, no llegamos a ninguna parte que sea Hanshan. Esa es vacuidad. ¿Qué es Hanshan? Es la suma, el agregado de un montón de partes que son partes de Hanshan, pero que no son Hanshan. Así es el cuerpo. Cada uno de estos pedazos no son yo. Y yo estoy hecho de estos pedazos que no son yo. Y si observamos la mente, detenidamente vamos a ver que está compuesta, ¿por qué? Por pensamientos, memorias, experiencias que surgen y desaparecen, surgen y desaparecen, van y vienen, pero no hay ninguna mente que podamos encontrar, esta es la mente. Entonces, la vacuidad se refiere a eso. Esa es la insustancialidad o anatta, que algunos malinterpretan como que es una no existencia. No, es una existencia, solo que de una manera diferente a como nosotros nos creemos que somos. Somos de una manera diferente. Inclusive esto que creemos. No somos este cuerpo, tampoco somos esta mente. No encontramos lo que somos. Pero somos todo esto, que a su vez va cambiando, es impermanente. Van muriendo células y naciendo células nuevas. Nada queda igual en un instante y en el otro. Somos distintos. Y así nos comparamos ahora con 63 años, con cuando teníamos 2 años, y vemos totalmente distintos. Sin embargo, bueno, sabemos que ese ser de 2 años fue pasando por un montón de transformaciones hasta llegar a este viejo de 63. Y nuestra mente también fue cambiando. Entonces somos como procesos. No podemos definir lo que somos. Eso es muy interesante también. Entonces por eso en Chan, en Zen, decimos, bueno, usemos las palabras simplemente para tratar de señalar, para tratar de indicar, y no vayamos a debatir sobre las palabras. ¿No te gusta usar esta palabra? Usemos otra, no hay problema. Este no es Hanshan, como le dicen, esto es como le dicen a Hanshan, pero Hanshan no está acá. Hanshan no es el auto, tampoco es este cuerpo, tampoco es esta mente. ¿Qué es Hanshan? Eso es una buena práctica. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Hanshan? Esa es una buena práctica meditativa, la práctica del Watou, que lo vimos en otra oportunidad y volveremos a ver. A ver. Sí, Liliana, la vacuidad es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante y profunda y da lugar por ahí a concepciones erróneas. Por eso no hay que pensar tanto. Hay que tratar de entender un poquito, pero esto es como hablar del chocolate, y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Podemos hablar mucho del chocolate, pero solamente vamos a ver lo que es el chocolate cuando lo probemos. Aún así, probándolo, no vamos a poder explicarle a otro, excepto que el otro ya haya probado el chocolate. Le vamos a decir, es más dulce que este, o más amargo que el otro, etc. Pero siempre las explicaciones, las palabras son relativas.
Siempre necesitamos de los opuestos para definir las cosas. Si no conociéramos lo frío, no podríamos decir esto está caliente, y viceversa, ¿no? Y en realidad frío y caliente no existen. Es una escala que sería infinita, digamos, de temperatura, que nosotros, porque hay cosas que toleramos y cosas que no, o por algunas otras cuestiones, a algunas cosas le decimos esto está frío y esto está caliente. Pero si nuestro cuerpo tuviera una temperatura de 150 grados, entonces el agua hirviendo estaría fría, ¿no? Así que las palabras para tratar de entender un poquito nomás, pero no se preocupe por entender. Nosotros lo que buscamos es la capacidad de autorrealizarnos, mientras ayudamos a otros. Autorrealizarnos mientras ayudamos a otros. Y esa autorrealización implica la capacidad de ver hacia adentro. Para eso practicamos la meditación. Vamos entrenando la mente a que deje las obstrucciones, a que deje que se asienten las obstrucciones para poder ver. También esto que digo es relativo y también es una señal. Lo que enseñamos, lo poco que sabemos, lo enseñamos así, dando señales, vamos dando señales. Caminamos un ratito antes y pisamos una baldosa floja, entonces decimos esquiven tal baldosa. Es solo eso, pero las palabras no son lo importante acá. Lo importante es ser capaces de practicar, sentarse, practicar, cerrar los ojos, recitar, cultivar las virtudes que vimos hoy, las paramitas, y seguir en la sangha, seguir en la comunidad, seguir relacionados, seguir con sus compañeros, seguir con el maestro, y no con la idea de construir seguidores, aduladores del maestro, sino con la idea de que el maestro pueda conocerlos para poder orientarlos mejor y que ustedes descubran a su maestro interior, que eso es lo que buscamos. El maestro interior acá, ¿qué es? El Buda, lo cual da lugar a muchísimas otras conversaciones, pero bueno, eso buscamos. Les agradezco muchísimo y se nos agotó el tiempo, si no me equivoco. Vieron que pasé mi episodio de tos, me vino y se me fue, me congestioné todo y ya se me fue. Así que no se preocupen, yo espero que no sea nada importante, no creo. Solo es molesto porque me interrumpe. Muchas gracias, los quiero mucho. No se olviden de decir presentes lo que estuvieron en la clase para poder ponerles asistencia. Y los que tengan alguna otra duda, quieran contactarse, quieran practicar, quieran pertenecer a la sangha, desde los que solamente les interesa una práctica sin algo religioso, solo un camino meditativo para la autorrealización, hasta el otro extremo, aquellos que sienten un llamado para ser monjes o monjas en el mundo, monjes modernos que vivimos en el mundo, trabajamos, tenemos familias, etcétera, y responsabilidades de seres fuera de un monasterio. Hasta eso, los que estén interesados me pueden hablar y lo vamos a guiar. Muchas gracias. Namo Buddha Amida, Namo Buddha Amida, Namo Buddha Amida. Muchas gracias.